Era un jueves por la tarde en un pequeño pueblo rodeado de montañas. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes, y el aire olía a flores silvestres. Clara, una mujer de 34 años, caminaba por la calle principal con una bolsa de tela colgada al hombro. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada y un vestido sencillo de flores que le llegaba justo por encima de las rodillas. No era una mujer particularmente llamativa, pero tenía una sonrisa cálida que hacía que la gente se sintiera cómoda a su alrededor. Clara estaba casada con Javier desde hacía 8 años. Javier era un hombre bueno, trabajador, un carpintero que pasaba sus días tallando muebles en su taller al fondo de la casa. Pero, como suele pasar con el tiempo, la rutina había apagado la chispa entre ellos. No había peleas ni grandes dramas, solo una calma monótona que a veces pesaba más que cualquier discusión. Esa tarde, Clara había decidido darse un pequeño lujo, un masaje. Una amiga del trabajo le había regalado un cupón para un spa nuevo que acababa de abrir en el pueblo. «Te hará bien desconectar un rato», le dijo. Clara no era de esas personas que se mimaban a menudo, pero algo en su interior le susurró que lo necesitaba. Así que, con una mezcla de curiosidad y nervios, llamó para reservar una cita. El spa estaba a las afueras, en una cabaña de madera con ventanales que daban al bosque. Cuando Clara llegó, la recibió una recepcionista de voz suave que le ofreció una infusión de manzanilla mientras esperaba. El lugar era acogedor, con velas aromáticas y una música tranquila que parecía acariciar el aire. Clara se sentó en un sillón mullido, hojeando una revista sin prestarle mucha atención. De pronto, una puerta se abrió y salió un hombre. Era alto, con el cabello castaño un poco despeinado y una sonrisa amable que no parecía forzada. Llevaba una bata blanca, típica de los masajistas, y se acercó a ella con paso relajado. «Hola, soy Mateo». «Eres Clara, ¿verdad?», preguntó, extendiendo la mano. Ella asintió, algo tímida, y le estrechó la mano. Había algo en su voz, profunda pero serena, que la hizo sentir extrañamente cómoda. Mateo la guió hacia una sala pequeña con una camilla en el centro, paredes de madera y una luz tenue que invitaba a relajarse. Mientras Clara se acomodaba, él explicó en qué consistiría el masaje. «Vamos a trabajar la tensión de los hombros y la espalda. Si en algún momento algo no te gusta, solo dime». Su tono era profesional, pero había una calidez que iba más allá de lo habitual. El masaje comenzó como cualquier otro. Las manos de Mateo eran firmes pero cuidadosas, deshaciendo los nudos que Clara ni siquiera sabía que tenía. Al principio, ella intentó mantener la mente en blanco, concentrándose en la música de fondo. Pero entonces, él habló. «¿Vienes mucho por aquí? No te había visto antes». Clara abrió los ojos y sonrió un poco. «No, es mi primera vez. Un regalo de una amiga». «Buena amiga, entonces», respondió él, riendo suavemente. «Este lugar es nuevo, pero el pueblo tiene algo especial. ¿Tú eres de aquí?». La conversación fluyó sin esfuerzo. Clara le contó que había nacido en el pueblo, que le gustaba caminar por el bosque los fines de semana y que a veces soñaba con viajar a lugares lejanos. Mateo, por su parte, confesó que había llegado hace solo unos meses, buscando un cambio de vida después de años trabajando en la ciudad. No había nada inapropiado en sus palabras, pero Clara empezó a notar algo, la forma en que él escuchaba, realmente escuchaba, con atención y sin prisa. Javier, en casa, solía sentir mientras miraba el teléfono o interrumpirla con algún comentario sobre el trabajo. Con Mateo, en cambio, se sentía vista. Cuando el masaje terminó, Clara se levantó sintiéndose más ligera, pero también con un cosquilleo extraño en el pecho. Mateo le sonrió desde la puerta. «Espero verte otra vez, Clara. Cuídate mucho». Esa noche, Clara llegó a casa y encontró a Javier viendo televisión en el sofá. Él levantó la vista y le preguntó, como siempre: «¿Qué tal tu día?». Ella dudó un segundo antes de responder. Podría haber dicho la verdad, que había ido al spa, que el masaje estuvo bien, que conoció a alguien agradable. Pero algo la detuvo. Tal vez fue el miedo a que él notara el brillo en sus ojos,
o quizás fue esa sensación nueva que no quería analizar todavía. Así que sonrió y dijo: bien, normal. Fui a caminar un rato con Laura y luego pasé por el mercado. Era una mentira pequeña, inofensiva. Pero mientras lo decía, sintió que una parte de ella se teñía de verde, como si esas palabras brillaran con un tono que solo ella podía ver. La mentición en verde: fui a caminar un rato con Laura y luego pasé por el mercado. Javier asintió, sin sospechar nada, y volvió a su programa. Esa noche, mientras se lavaba los dientes frente al espejo, Clara se miró fijamente. No entendía por qué había mentido. No había pasado nada, ¿verdad? Solo fue un masaje y una charla. Pero entonces, ¿por qué no podía sacarse la voz de Mateo de la cabeza? Pasaron los días, y Clara intentó volver a su rutina. Cocinar, trabajar, charlar con Javier sobre cosas triviales. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba las manos de Mateo en sus hombros, su risa tranquila, la sensación de ser escuchada. Era como si el spa hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Una semana después, decidió volver. Se dijo a sí misma que era solo por el masaje, que necesitaba relajarse otra vez. Llamó al spa y, con el corazón latiéndole un poco más rápido, preguntó si Mateo estaba disponible. La recepcionista confirmó que sí, y Clara sintió una mezcla de alivio y culpa. Cuando llegó, Mateo la recibió con la misma sonrisa de siempre. Pensé que no volverías, dijo, bromeando. No pude resistirme, respondió ella, y luego se arrepintió de cómo sonó eso. El masaje fue igual de perfecto que la primera vez, pero la conversación se volvió más personal. Mateo le habló de sus sueños de viajar por el mundo, de su infancia en un pueblo parecido al de ella. Clara, sin darse cuenta, empezó a contarle cosas que ni siquiera le había dicho a Javier Leitli, como a veces sentía que su vida se había detenido, como extrañaba sentirse emocionada por algo. Cuando terminó la sesión, Mateo le dio una tarjeta con el horario del spa. Por si quieres volver. No todos los días se conoce a alguien con quien hablar sea tan fácil. Clara tomó la tarjeta, y sus dedos se rozaron un instante. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que ella sintiera un calor subiéndole por el cuello. Las visitas al spa se convirtieron en un hábito. Una vez por semana, Clara encontraba una excusa: ir al mercado, visitar a una amiga, y se escapaba de ese refugio de madera y velas. Cada encuentro con Mateo era un poco más íntimo, aunque nunca cruzaban la línea. No había besos, ni confesiones, solo miradas que duraban demasiado y palabras que decían más de lo que parecía. En casa, Javier seguía igual, ajeno a todo. Pero Clara empezaba a sentirse diferente. Había días en que miraba a su esposo y se preguntaba si aún lo quería, o si simplemente estaba acostumbrada a él. Y luego estaba Mateo, con su risa y su forma de hacerla sentir viva otra vez. Una tarde, mientras Mateo masajeaba su espalda, le dijo algo que la dejó helada. Clara, ¿alguna vez has pensado en qué harías si pudieras empezar de nuevo? Ella no respondió de inmediato. Se quedó callada, sintiendo el peso de la pregunta. Porque, en el fondo, sabía que esa pregunta no era casual. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que estaba creciendo dentro de ella. La historia no termina con una gran ruptura ni con una decisión dramática. Clara sigue yendo al spa, sigue mintiendo a Javier con excusas teñidas de verde, sigue dejando que Mateo se cuele en sus pensamientos. Pero también sigue en casa, cocinando para su esposo, riendo con él por las mañanas. Es una danza delicada entre lo que tiene y lo que desea, entre la calma de lo conocido y el vértigo de lo nuevo. Y aunque nadie sabe cómo terminará, ni siquiera ella, hay algo claro: ese masaje, ese primer día, cambió algo en Clara para siempre. Los días siguientes a esa pregunta de Mateo: ¿alguna vez has pensado en qué harías si pudieras empezar de nuevo? Fueron extraños para Clara. En casa, todo seguía igual. Javier llegaba del taller con las manos llenas de polvo de madera, le daba un beso en la frente y se sentaba a comer la cena que ella había preparado. Hablaban de cosas pequeñas: el clima, un pedido nuevo que él tenía que entregar, el gato del vecino que se había colado otra vez en el patio. Pero ahora,
Esas charlas le parecían vacías. Clara empezó a notar cosas que antes pasaba por alto. Como Javier nunca le preguntaba cómo se sentía realmente, cómo sus noches juntos se habían reducido a ver televisión en silencio hasta que uno de los dos decía, me voy a dormir. No era que él fuera malo, no. Javier era un buen hombre, sólido como los muebles que tallaba. Pero esa solidez, que antes le daba seguridad, ahora empezaba a parecerle una jaula. Mientras lavaba los platos una noche, Clara se encontró tarareando una melodía que había escuchado en el spa. Fue entonces cuando decidió que volvería. No lo pensó demasiado, simplemente tomó el teléfono y reservó otra cita para el viernes. Esta vez, no se molestó en inventar una excusa complicada para Javier. Solo dijo: voy a salir un rato con unas amigas. Él asintió, como siempre, y ella sintió otra vez ese destello verde en su mentira. La mentición en verde, voy a salir un rato con unas amigas. El viernes llegó con un cielo gris y una brisa fresca que hacía temblar las hojas de los árboles. Clara se puso un abrigo ligero y caminó hasta el spa, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Cuando entró, la recepcionista la saludó con una sonrisa y le dijo que Mateo ya la estaba esperando. La sala era la misma de siempre, madera cálida, luz suave, el aroma de lavanda flotando en el aire. Mateo la recibió con esa sonrisa que ya se le estaba haciendo familiar. Clara, qué bueno verte otra vez. ¿Lista para relajarte? Ella asintió, aunque sabía que no era solo el masaje lo que la había traído de vuelta. Esa sesión fue diferente. Mientras Mateo trabajaba en los músculos de su cuello, hablaron menos de trivialidades y más de cosas que importaban. Él le contó sobre un viaje que había hecho años atrás a un pueblo costero, donde pasó días enteros caminando por la playa y escribiendo en un cuaderno que luego perdió. Clara se sorprendió a sí misma abriéndose más de lo que esperaba, le habló de cómo, de niña, soñaba con ser pintora, pero dejó los pinceles por un trabajo estable en una oficina. ¿Por qué no lo retomas?, preguntó Mateo, con genuina curiosidad. Ella se rió, un poco triste. No sé. El tiempo, supongo. La vida se interpone. No es tarde, Clara. Nunca lo es, respondió él, y sus palabras se quedaron flotando en el aire como una promesa. Cuando el masaje terminó, Mateo no le dio la tarjeta esta vez. En cambio, la miró un segundo más de lo necesario y dijo: ojalá sigas viniendo. Me gusta hablar contigo. Clara sintió que el corazón le daba un pequeño salto, pero solo sonrió y murmuró un gracias antes de salir. Esa noche, Clara llegó a casa más tarde de lo habitual. Javier estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida y un vaso de agua a medio terminar en la mesita. Ella lo miró desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de culpa. No había hecho nada malo, no realmente. Pero entonces, ¿por qué sentía que estaba traicionando algo? Se sentó en la cocina con una taza de té, mirando el vapor subir en espirales. Pensó en Mateo, en su voz, en cómo la hacía sentir como si sus sueños de niña no fueran solo tonterías olvidadas. Luego pensó en Javier, en los años que habían construido juntos, en la casa que olía a madera y café por las mañanas. Eran dos mundos, y ella estaba atrapada entre ambos. Al día siguiente, mientras ordenaba el armario, encontró una caja vieja con sus pinturas. Pinceles gastados, tubos de óleo endurecidos, un cuaderno con bocetos a medio terminar. Se sentó en el suelo y pasó las páginas, recordando cómo solía perderse en los colores. Sin darse cuenta, empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complicado, una nostalgia por lo que pudo haber sido y una chispa de esperanza por lo que aún podría ser. El lunes, Clara hizo algo que no había hecho en años, compró un lienzo nuevo y un set de acuarelas. No sabía si tendría el valor de pintar, pero tenerlos en casa ya era un paso. Los guardó en un rincón del dormitorio, fuera de la vista de Javier, como si fueran un secreto tan frágil como sus visitas al spa. Esa semana, volvió a ver a Mateo. Esta vez, le habló de las pinturas. Compré algo para empezar otra vez, dijo, casi susurrando, como si temiera que el universo la oyera y se riera de ella.
Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿En serio? Eso es increíble, Clara. ¿Qué vas a pintar primero? No lo sé aún. Tal vez el bosque, o algo que no he visto todavía. La conversación se alargó más allá del masaje. Cuando terminó, Mateo la acompañó hasta la puerta del spa, algo que no había hecho antes. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Se quedaron un momento en silencio, mirando el horizonte. Eres diferente a la mayoría de la gente que pasa por aquí, dijo él, casi como si pensara en voz alta. ¿Diferente cómo? Preguntó ella, sorprendida. No sé explicarlo. Solo siento que hay más en ti de lo que dejas ver. Clara no supo qué responder. Se despidieron con una sonrisa, pero cuando caminó hacia casa, sus pasos eran más lentos, como si quisiera alargar el eco de esas palabras. Pasaron las semanas, y Clara encontró un ritmo extraño pero reconfortante. Por las mañanas, era la esposa de siempre, preparaba el café, charlaba con Javier, iba a trabajar. Pero por las tardes, 1 o 2 veces por semana, se escapaba al spa. Y en las noches, cuando Javier se dormía, sacaba sus pinturas y empezaba a crear. El primer cuadro fue el bosque que rodeaba el pueblo. Los árboles altos, las sombras suaves, un cielo que parecía susurrar promesas. No era perfecto, pero era suyo. Cada pincelada era como un pedacito de ella que regresaba. Y aunque no se lo decía a nadie, en su mente, esas pinturas estaban conectadas a Mateo. Él no lo sabía, pero era su voz la que la había empujado a intentarlo de nuevo. Las mentiras seguían siendo parte del juego. A Javier le decía que salía a caminar, que necesitaba aire fresco. La mentición en verde, voy a dar un paseo para despejarme. Él nunca preguntaba más, y ella se sentía aliviada y culpable a partes iguales. Un día, todo cambió. Era un martes lluvioso, y Clara llegó al spa empapada por un aguacero inesperado. Mateo la recibió con una risa y una toalla caliente. No te preocupes, aquí te secas rápido, dijo, guiándola a la sala. El masaje fue silencioso al principio, pero luego él habló. Clara, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella dudó, pero asintió. ¿Estás feliz? Digo, realmente feliz. Era la pregunta que había evadido durante meses. Abrió la boca para decir, sí, como siempre hacía, pero las palabras no salieron. En cambio, se quedó callada, y él no insistió. Cuando terminó la sesión, Mateo la miró con una intensidad que no había visto antes. No tienes que responder. Solo quería que lo pensaras. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó frente a su lienzo a medio terminar y dejó que las lágrimas cayeran. No sabía si estaba feliz o no. No sabía si quería a Javier o a Mateo o a ninguno de los dos. Solo sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo y, al mismo tiempo, sanando. Los meses pasaron, y Clara siguió en esa danza delicada. Las visitas al spa eran su escape, su pequeño acto de rebeldía. Las pinturas se acumulaban en el armario, cada una más valiente que la anterior. Y Javier, bendito Javier, seguía sin notar nada. Pero una tarde, mientras Clara salía del spa, Mateo la alcanzó en la puerta. Clara, espera. Tengo algo para ti. Le dio un sobre pequeño. Dentro había una nota escrita a mano, para cuando decidas qué quieres. Espero que sea algo hermoso. Y junto a la nota, un boleto de tren a la costa, abierto, sin fecha. Ella lo miró, confundida. No es para que te vayas conmigo, aclaró él, nervioso. Es para que vayas a donde necesites ir. Contigo misma. Clara guardó el boleto en su bolso y no dijo nada. Todavía no sabe si lo usará. Todavía no sabe si elegirá a Javier, a Mateo o a ninguna de las dos vidas que la esperan. Pero cada vez que pinta, cada vez que miente con ese brillo verde, siente que está un paso más cerca de descubrirlo.